Bien, amigos, nosotros generalmente nos quejamos de que los principales problemas nosotros no los llevamos a los medios y mucho menos los políticos lo enfrentan. Dentro de esos problemas está la educación y la preparación de nuestros políticos en el orden comunicacional. Es decir, que el político debe de prepararse para comunicarse con el votante, para comunicarse con los periodistas, y no se trata de un curso o una carrera de comunicación y relaciones públicas en una de las universidades, se trata de algo más. Me decía Gracie de la Cruz que ella tiene la idea de crear una unidad de educación para los políticos y los funcionarios públicos, para que se puedan comunicar con periodistas y con el público, porque una de las principales fallas que tenemos es justamente eso. Todos los días nosotros nos quejamos de lo incompleto que es el paquete de información que recibimos y no incluye lo principal. Nosotros tenemos una persona que es publicista, comunicadora y mercadóloga, y que en el área política tiene la misma preocupación. Ofrece, o va a ofrecer, o quiere ofrecer, diplomados virtuales y conferencias para poder comunicarse con público y con sectores de poder. Se trata de Mencía Ortiz. Mencía Ortiz es la esposa de un amigo de toda la vida, comunicador que ha estado en el primer nivel de los comunicadores contemporáneos. Ella es la esposa de Wilfredo Alemany. Mencía Ortiz es la esposa de Wilfredo, es publicista, mercadóloga y comunicadora. Y nosotros quisiéramos seccionar esta conversación en dos partes. Primero, que nos informe y que le diga al país cuál es la situación de Wilfredo Alemany, que todo el mundo no conoce los detalles de la situación de salud de Wilfredo Alemany, y que luego hablemos de producto de esa situación y producto de sus propios planes que ella quisiera iniciar en este momento en cuanto a comunicación y a comunicación social. Le damos la bienvenida a Mencía y vamos a comenzar dándote las gracias, porque sabemos que una gran parte de tu presencia se debe a nuestro deseo. Quisiéramos pedirte cuál es la situación y cómo está Wilfredo Alemany. Bueno, primero agradecer la oportunidad que me dan en su tan visto y valorado programa que yo sigo desde muy pequeña edad, desde los 13 años. A mí, mi papá era un fanático de Machi, nosotros somos medio revolucionarios por ahí, y de Machi y de Consuelo, y de Julito, decir que es un amigo, que es una persona cercana, particularmente a mí, a Wilfredo, en esta etapa tan difícil que nos ha tocado vivir. Y pues yo quiero agradecer públicamente el apoyo que Julito ha tenido con nosotros, la apertura y la confianza en momentos muy difíciles que hemos vivido en el último año,
El último año ha desencadenado y ha devenido en un deterioro importante a nivel cognitivo y físico de mi esposo, quien padece ya con diagnóstico determinado de Parkinson como enfermedad base y Alzheimer también, una combinación muy difícil. Don Julio es médico, sabe de lo que estamos hablando, Michelle también. Ellos han sido testigos de excepción de todos mis esfuerzos por tratar de que Wilfredo tenga las mejores atenciones de salud. Incluso fui a Estados Unidos buscando respuestas y soluciones. Él siempre estuvo consciente de su situación. Desde que me conoció me dijo cuál era su expectativa y su pronóstico, y fue muy transparente conmigo con relación a su vida, muy abierto. Y Mencía, en una oportunidad, todavía siendo presidente, el presidente Ronald Reagan le dijo al país que él ya tenía ciertas limitaciones, sí, porque le habían diagnosticado algún tipo de enfermedad de ese tipo. Y nosotros vemos en las redes que a veces Wilfredo se expresa con frases que uno le resulta difícil pensar que él tiene limitaciones. ¿Realmente está en una etapa de transición avanzada o es que está comenzando ese proceso? Bueno, cuando yo lo conocí a él hace 7 años, realmente, que empezamos a ser amigos, él incluso hizo exposiciones en una tertulia de intelectuales y comunicadores y personas que analizábamos libros, literatura, y nos lo disfrutábamos mucho una vez a la semana, reunirnos en Los Ríos, en la casa de Pedro Mena. Era una tertulia literalmente de intelectuales, y él ahí me conoce, ve la capacidad, a pesar de ser más joven, de esa adicción a los libros, que él también la tenía. Compartíamos demasiado cosas en común. Desde que nos vimos nos identificamos, y nuestras almas a partir de ahí iniciaron una amistad maravillosa. Y respondiendo a la pregunta de don Julio, lo que pasa con esa enfermedad, y hace 1 año y medio que el doctor Domingo Jiménez, quien en la Plaza de la Salud no solo es mi médico, yo tengo esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, y pues yo me hice experimentada en quebrantos en 2013 cuando me diagnosticaron. Entonces el doctor Jiménez me dio un diagnóstico hace 1 año y nos dijo a mí, a Wilfredo, cuál era la situación y lo que iba a suceder hasta diciembre del año pasado. La doctora Robles y otros neurólogos han hablado bastante aquí de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, y sabemos que lo mejor que se podría lograr es una detención, sí, del proceso, pero no una reversión. No. Ya con esa situación, tengo entendido que él está en Santiago. Sí. Una pregunta, Mencía, ¿cuál es el legado? ¿Él deja algún libro? ¿Qué deja Wilfredo? Sí, bueno, Wilfredo cuando me conoce me habla de un libro que él estaba compilando. ¿Está hecho? Sí, está hecho, está terminado, y acaba de recibir la aprobación de una editora muy conocida en el país, que va a poner un presupuesto bastante importante para hacer de ese libro como yo lo sueño. Yo sueño un libro que tenga, como él quería, ilustraciones. Básicamente es un libro, un documento histórico desde mi punto de vista. Es como ¿Son sus experiencias o es algún tema específico? Son sus memorias, pero son memorias de un comunicador. No sé si ustedes vieron la película Forrest Gump. Sí. Forrest Gump está todo el tiempo como el hilo conductor de la historia de Estados Unidos, y va presentando escenas maravillosas de momentos álgidos. Asimismo, la construcción democrática dominicana, que inició Wilfredo como protagonista, como testigo de excepción, de momentos muy trascendentes para que hoy disfrutemos de la democracia que hoy disfrutamos. Si hoy tenemos libertad de expresión en este país, si hoy los periodistas pueden jugársela. A mí me encanta ver a Julito en la plataforma de Alofoque, me fascina. Eso para mí es admirable, ese es un reconocimiento y un pasarle a la nueva generación, ¿no? Esa antorcha para que ellos continúen haciendo lo que tienen que hacer. Una de las cosas que he visto es que su situación neurológica no camina de mano de lo físico. Veo que él físicamente está muy bien. Gracias, ¿es así? Gracias a Dios y a los cuidados que le hemos estado dando sus familiares y yo, realmente Wilfredo disfruta de una salud física, yo diría que envidiable. O sea, él está jubilado o pensionado. No, yo quiero aclarar eso. Ahí hay una pequeña confusión. Soy yo que le solicito al presidente de la República una pensión para Wilfredo.
Él no la tiene. Sí, él tiene una pensión especial Sí. que le concedió el presidente de la República en razón de la difícil situación que enfrentamos, no solo Ya. con esta enfermedad, sino financieramente. Wilfredo no estaba en una buena situación. Mencía, la vida sigue y paralelamente tú tienes el cuidado de tu marido Sí. y tienes además tus propios proyectos con años suficientes para desarrollarlos. En el área de, oye bien, cuando uno tiene esos proyectos, ocurre lo que ocurrió con el Centro Dominicano de Rehabilitación Física. Ese centro lo creó Mary Pérez de Marrancini, Sí. a raíz de la enfermedad de Celso José. Sí. Y yo te quiero preguntar, después de tú bregar este tránsito con tu marido, ¿qué tú piensas de la salud mental en el país? Bueno, es evidente y los hechos me dan la razón. Todo lo que ha sucedido en esta última semana, estos hechos tan difíciles de digerir como la joven que se quería suicidar en el elevado y luego pasa lo de esta tragedia en el malecón, tiene que llamar una alarma al presidente de la República, Luis Abinader, que ha llenado hasta ahora, me ha dejado con la boca abierta. Yo no era de esa litoral, pero me sorprendió gratamente la ejecutoria que él ha tenido en estos 4 años con relación a una serie de temas. Él quiere hacer un cambio en este país, eso es evidente, y yo estoy muy agradecida de la manera como él gestiona ese cambio. Sin embargo, el diputado Aníbal Díaz tiene un proyecto de salud mental, un proyecto de ley de salud mental para darle un marco jurídico que proteja no solamente a los enfermos de trastornos mentales, sino también a sus familiares. Las personas no se imaginan el drama que uno vive como cuidadora. Hoy es Día Internacional de la Mujer y en ese sentido yo quiero poner el dedo en la llaga en una situación. Somos las mujeres las que tenemos que cuidar de nuestros familiares normalmente. No tiene que ver si tenemos o no los recursos para hacerlo. Necesitamos apoyo terapéutico, necesitamos apoyo del Estado en aspectos de cuidar al cuidador. Yo fui diagnosticada el año pasado con burnout, es cuidador quemado. Es un Ese cuidador. problema de cuidar al cuidador Sí. tiene mucho más intensidad de lo que mucha gente se piensa. A veces se piensa que no se corresponde con un acto de humanidad el que unos padres, sean llevados a un asilo Sí. teniendo hijos. Sí. Pero se alega justamente, los hijos dicen, bueno, para poderle tenerlo en el asilo, nosotros tenemos que producir. Así es. Entonces hay que cuidar al cuidador. Sí, eso Ese es es un así. problema. Sí. Es decir, el cuidador no puede irse y mudarse al centro, o Mencía no puede ir y mudarse a la casa de reposo donde está Wilfredo, porque ella tiene que producir lo suficiente, porque nunca las pensiones dan. A veces, sobre todo aquí, que no hay una cobertura de seguridad social y que cuando pensionan a algunas personas a veces solamente tienen un subsidiado muy escaso. La pregunta es si hay alguna propuesta, porque vemos que la salud mental no tiene cobertura. No. Es decir, que el que tiene, como dice un psiquiatra el otro día, que se le zafó la palabra, los locos están desamparados. Esa es la ¿Verdad? Pero eso está refiriéndose a los locos. Hay otros que no son locos. El envejeciente, los viejos, sobre todo en una época en que a los 65 años te pensionan y de los 65 a los 95 que puedes vivir perfectamente, son más años que lo que tú trabajaste y sin producir. Mencía, ¿tú tienes alguna idea de algún proyecto que se puede llevar a cabo? Bueno, a mí me ha tocado hacer una profunda investigación al respecto y es un aporte que yo le hago. Yo trabajé políticas públicas con el comunicador José Laluz por casi 4 años cuando él era diputado y ahí aprendí data análisis. Yo era la directora de la unidad de data análisis, así que busqué toda la data disponible con relación al presupuesto de este año 2024 de salud pública.
encontrando la desagradable sorpresa de que no existe ni un 1% de ese presupuesto dedicado a salud mental específicamente. Hay un 10% para actividades especiales que todavía no he averiguado qué es lo que son. Y yo quiero sugerirle al presidente de la República, él nos escucha y él es realmente empático cuando ve que la sociedad reclama algo. Aquí se reclamó el 4% para la educación. Y yo pregunto, señor presidente, ¿es posible que la ley se apruebe de Aníbal? Porque Aníbal es un diputado del PRM y él está fajado promoviendo eso. Yo lo estoy apoyando básicamente en esa labor. Sin embargo, hay que destinar una parte urgentemente, hacer una modificación al presupuesto de salud pública de este año para gestionar no solamente que una persona vaya a una consulta de psicólogo, porque ellos te dicen, sí, te cubrimos una consulta al psicólogo o al psiquiatra, sí, pero no es una consulta, es que hay procesos terapéuticos que toman mucho tiempo. Yo también tengo un diagnóstico de estrés postraumático por un evento que se dio hace unos 6 meses atrás, muy lamentable, precisamente yo tratando de proteger y de cuidar a mi esposa. Y ese evento pues me generó ese diagnóstico. Entonces, imagínense ustedes, trabajar, cuidar de mi esposo, velar por sus necesidades, por las mías también, porque él era mi cuidador también. Wilfredo y yo éramos una mancuerna en ese sentido. Lo que pasa es que aquí solamente se consideran enfermedades, aparentemente, lo que te causa dolor, fractura, sangrado, fiebre, pero esencialmente lo que es salud mental quizás ya está casi está en la categoría de lo estético prácticamente. Porque es intangible. ¿Y qué pasa con lo intangible? Y yo se lo decía a Aníbal, el diputado, yo le decía, Aníbal, la salud mental es un eje transversal del desarrollo humano. No es posible que haya desarrollo humano en una nación si las personas no están bien. El problema del tránsito es un problema de salud mental. No es de sobrepoblación de autos, no, es de salud mental. Porque ¿qué lleva a la ciudadanía donde hay 2 carriles a formar 3, 4, 5 en un tapón? ¿Qué lleva a la gente a actuar pensando que yo sí puedo ir adelante y tú tienes que ir atrás? Ese es un problema de estrés, de salud mental. Esta violencia doméstica es un problema de salud mental. Cuando tú ves que un hombre asesina a su mujer en la impotencia muchas veces de producir, las personas en la sociedad, y hoy es Día de la Mujer y quiero mandarle un mensaje a las mujeres. Las mujeres tenemos mucho poder sobre el hombre, mucho poder de influencia. Las mujeres hoy hablan de empoderamiento femenino. Yo pienso que al mundo ya lo que le hace falta es energía femenina, la energía del amor, la energía de la empatía. La sociedad está sufriendo, la gente está desesperada en este país. Y no por comida, porque gracias a Dios hemos superado un poco, ¿verdad? Los temas alimentarios, se está gestionando una crisis por pandemia. Una de las cosas que más impactó la salud mental de Wilfredo fue esa pandemia. Cuando él veía contando muertos en España, él me decía, pero eso es primer mundo. Si en primer mundo están contando tantos muertos, personas de edad, ¿qué va a pasar aquí en mi país? Donde no tenemos una vacuna, él pensaba que no iba a llegar tan rápido, a él le preocupaban esas cosas. Y yo le decía, no sigamos contando muertos, vámonos a hacer karaoke, a cantar, yo lo distraía, porque él sufría mucho ese tipo de temas globales. Gracias a Dios cuando llegó, la noche que llegó la vacuna, que anunciaron que había llegado la vacuna, él me decía, yes, se va a salvar mi país porque llegó la vacuna. Él estaba feliz por eso. Y era una persona con mucha sensibilidad social. Wilfredo disfrutaba mentorear personas. Él tiene muchos alumnos, él tiene muchos hijos de la vida, que los introdujo a la comunicación, que creyó en ellos. Yo soy una de ellas. Yo le decía, yo no soy comunicadora, a mí no me gusta eso. Y él decía, que tú hablas mejor que todas esas mujeres. Yo le dije, para que tú estés enamorado de mí. ¿Cuántos hijos tiene Wilfredo? Wilfredo tiene 5 hijos. ¿5? Sí, Ernesto, cineasta. ¿Adultos todos? Sí, adultos. Y esos muchachos son buenísimos, son muy nobles, también tienen mucha sensibilidad social. Marel, maravilloso. Él me decía, tú fuiste lo mejor que le pasó a mi papá. Ya conocemos la situación de Wilfredo Alemany. Yo quiero que tú como publicista y mercadóloga, que es tu profesión, sí, y sobre todo como comunicadora, ¿qué cosas te preocupan y te gustaría hacer, por la que tú quisieras hacer un diplomado virtual o una conferencia virtual en comunicación? Háblanos de eso. Sí, ese proyecto lo iniciamos Wilfredo y yo, y cuando vimos que los costos eran un poco altos, decidimos fundar una empresa que se llama MAT Consulting. Él tenía mucho interés
de constituir una empresa conmigo, porque él decía, cuando yo me vaya, yo quiero que tú tengas algo de qué vivir sólido. Y me ayudó muchísimo con sus relaciones a formar ese emprendimiento, ¿no? Que era mi sueño, Matt Consulting, son las siglas de mis hijos. Y él decía, la M, no hay que poner W, porque la M es la W al revés, Matt Consulting. Y Matt Consulting pues hizo sus pininos con Expo Gastronómica, hicimos un aporte de casi 18 marcas, Wilfredo y yo trabajando juntos, se puso su t-shirt y salió a la calle conmigo a buscar patrocinio. A propósito de letras, OIM, ¿tú sabes qué quiere decir? Organización y métodos. Sí, es decir, la esencia de la universidad es lo sí. que tú estás hablando. Correctísimo. Entonces, en el mundo de la Internet, mi tesis de grado en la Universidad Católica fue sobre el impacto que iba a tener el Internet en la publicidad, el mercadeo y la comunicación. Yo me arrojé a esa tesis en un momento, señores, 1996. En ese momento, Leonel Fernández estaba prometiendo una computadora en cada escuela. Y eso fue un escándalo. Leonel está fumado, ¿verdad? Eso es imposible. Pues en mi tesis yo me arriesgué más. Yo dije que en 8 años, a partir de 1996, cada dominicano, cada ciudadano iba a tener una computadora en su hogar. Y los que me examinaron en la tesis, los catedráticos, ¿verdad?, que te examinan, me dijeron, tú eres demasiado arriesgada. ¿Cómo es posible? A 10 años, eso es lo único que tiene que bajarle. Yo saqué A y saqué 100. 100 en exposición y 100 en mi tesis. Y está ahí, la pueden buscar en la biblioteca de la Universidad Católica. Y ellos me felicitaban por todo lo que yo había investigado. Estaba todo en inglés, había que traducirlo, no había libros, no había nada. Sí. Y yo ahí hice un pronóstico, ¿verdad? Arriesgado según ellos. Pues 8 años después, cada persona tenía una computadora en su mano. El celular inteligente. Yo quería decir algo de lo que fui testigo. A nosotros nos costó un poquito de trabajo convencer a Mencía de que viniese a conversar sobre 2 temas. Uno es, ¿qué le ocurre a un comunicador dominicano bien terminado, de primer orden, que terminó inclusive como periodista y relacionador de Catalina? Director de comunicaciones, sí. Entonces, de la Junta. Cuando llegan a la situación que están, tienen 2 cosas, o se inhabilitan o mueren. En el caso de Wilfredo Alimane, se inhabilitó y no se inhabilitó por 2 días. Por lo físico me da la sensación de que pasará mucho tiempo él necesitando de sostén. Y Mencía nos decía, es que no quiero ir porque no quisiera que nadie se le ocurra pensar que estoy pidiendo ayuda. Ella no está aquí pidiendo ayuda, sino decir cuál es el destino final de un comunicador que no se dedicó en su vida a hacer lo que hacen algunos aquí, que aprovechan esa posición para otras cosas. Y, por otra parte, cuáles son sus planes para ella, que tiene que seguir viviendo y seguir produciendo, tiene para eso y para poder aportar algo a la publicidad, a la mercadología, a la comunicación en un país y en un mundo en que ya el poder político se obtiene básicamente a través de esas 3 actividades. Es muy difícil ya darse a conocer viajando en un automóvil por todos los campos y ciudades del país. Es imposible. Tiene que ser a través de los medios de comunicación, la mercadología, tanto así que nuestros políticos ya han sentado precedentes y contratan mercadólogos extranjeros, porque parece que los de aquí no son suficientes o ya están muy politizados. Quisiera dejarle ahora a Mencía el tiempo que ella quiera para que cualquier cosa que ella
desee, cualquier experiencia que desee dar a conocer, que lo haga en una de las dos vertientes, o en el caso de su esposo Wilfredo, o en el caso de sus proyectos sobre diplomado virtual y conferencia a la comunicación en el siglo XXI. Esa conferencia la elaboramos Wilfredo y yo en el contexto de Marca Estrategia, un evento que él y yo nos asociamos para hacer en 2019. Lamentablemente no se dio la conferencia por la pandemia que entró en 2020, nos cierran y luego un año después todavía la economía no se recuperaba, ni había la posibilidad de uno hacer un evento masivo como era lo que íbamos a hacer básicamente para que él dictara esa conferencia. Así es que yo lo que hice fue pues que la incorporé aparte de lo que es el lanzamiento del curso virtual. Era una academia, Wilfredo Alemania Academy, en honor a mi esposo, que yo quería hacer. Lamentablemente yo soy muy ambiciosa en mis proyectos. A veces hay que, ¿verdad?, dosificarlo. Pero nada, salió ese producto maravilloso y lo elaboramos con profesionales muy competentes del área de la comunicación. Y él complementó lo mejor de una generación pasada, toda su expertise en lo que tiene que ver con estrategia corporativa e institucional. Queríamos el aval de la Ucamaima, lo solicitamos, pero no nos dio el tiempo para terminar esa parte. Así es que lo vamos a colgar como un diplomado virtual. Entonces me dice, yo quiero que los jóvenes que vienen de los pueblos, porque él era así, muy romántico, lo tengan gratuito en la página. Yo, si lo pongo gratuito no lo puedo vender. Entonces él me decía, pero es que todos esos muchachos de buen nivel pueden pagar esos diplomados y pueden tenerlo, pero los que vienen de los campos no, me decía. Tienen que abrirse paso sin tener herramientas. Claro. Y yo le decía, está muy bien, ese es tu legado, vamos a hacer algo. Vamos a hacer el diplomado, vamos a ponerlo en el mercado y vamos a crear becas patrocinadas por Infotep, por el Estado, por alguna institución, ¿verdad?, que las apadrine. O que el sector privado, que tanto te ha apoyado siempre como profesional, él conocía a muchas personas, él creía realmente que tenía muchos amigos en el área empresarial. Lo que pasa es que los amigos en esta carrera solamente están cuando tú le puedes devolver el favor. Cuando ya no le puedes devolver nada, aparece un héroe como Julio Jacín, que te mete la mano. Y yo le doy tantas gracias a Dios por tenerlo en nuestras vidas. En ese sentido, motivar el diplomado, lo vamos a lanzar y lo vamos a colgar en la plataforma. Yo le hice una plataforma a Wilfredo, pueden entrar, se llama wilfredoalemani.com. Ahí ustedes pueden ver la impronta, el legado de 60 años ininterrumpido en la comunicación. Mi esposo sale de los estudios de CDN prácticamente forzado por mí. Yo le decía, ya no puedes más, ya esto te está estresando. Me decía, me decía, morirme en un micrófono. Y yo le decía, mi amor, no es necesario. Y él me dejó en el programa 3 meses más, yo estaba loca por soltarlo, porque para mí cuidar a Wilfredo era mi prioridad. Yo paré todos mis proyectos profesionales para cuidarlo a él, hasta que ya él mismo me pidió, busquemos un lugar donde tú me pongas, que mis hijos me vayan a ver, que mis amigos vayan, pero tú no puedes continuar, tú no puedes más. Y así fue. Y realmente este legado que él deja, tanto el libro como el diplomado, va en su momento a ser puesto en circulación, obviamente con un lanzamiento y apoyo ya de empresas que lo han tomado, lo han hecho suyo. OPEX Solution, gracias por estar ahí para mí todos estos años manteniendo este material intacto. Y asimismo, otro tipo de cosas que él y yo hicimos en la pandemia. Él y yo hicimos muchas cosas en ese año de encierro. Sí, porque él se concentró en eso. Y pude extraer de ese magnífico y brillante cerebro, que para mí es admirable, todo lo bueno que había ahí, para dárselo a las nuevas generaciones. Yo estoy muy feliz de anunciar eso en este día. Qué bueno. Sí. Bien, vamos a darle las gracias a Mencía Ortiz de Alemani, esposa de Wilfredo, publicista, mercadóloga. Le damos las gracias y le dejamos las puertas abiertas para en cualquier momento que ella desee expresar cualquier preocupación o cualquier plan que ellos tengan. Gracias, Mencía. Gracias, Julito.